Hola guerrera, bienvenidas al podcast donde hablamos de divorcio y liderazgo femenino. Yo soy Mirelis Mejías, tu coach. Bienvenidas, queridas guerreras, a este nuevo episodio de divorcio y liderazgo femenino. El día de hoy estoy grabando desde la computadora de mi pareja porque mi hijo, con todo esto que hemos tenido acá en Ecuador, ha estado utilizando mi laptop para recibir las clases en línea y esta semana ha roto mi computadora. Ya saben, bueno, nosotros en Cuba tenemos un dicho, no se presta a la mujer. Y es algo así como que nuestra pareja no se presta. Pues bien, yo considero que mi computadora es como mi otra yo y ha sido como que un poco triste no poder tener la computadora, pero creo que lo he gestionado bastante bien. Creo que he sabido sobrellevar esto sin entrar en demasiada tristeza, sin tomarme esto tan en serio, porque finalmente todas las cosas tienen solución y aquí estoy teniendo una solución. Mi novio me ha prestado su computadora y estoy grabando el episodio de hoy. Así que si hay algún problema, tuve que instalar de nuevo el software de grabación, tuve que instalar de nuevo acá en esta computadora mi micrófono, entonces no sé si las cosas que ya tenía configuradas en mi laptop se puedan escuchar igual de bien en esta de acá. Bueno, espero que sí. Y bien, en este episodio vamos a estar hablando o vamos a desafiar todas esas narrativas que consideramos como convencionales o que nos vienen como convencionales sobre el divorcio. Y vamos a explorar cómo podemos reclamar nuestro poder personal para reconstruir nuestra propia historia de resiliencia, fuerza y liderazgo. Quiero que nos sumerjamos en este episodio, que lo hagamos juntitas en este viaje de celebración de la diversidad de experiencias que existen después del divorcio y que reconozcamos la belleza y la fuerza que reside en esta singularidad que existe en cada una de las historias de divorcio, en cada experiencia personal. Y a mí me resulta muy alentador el conocer las historias de todas las mujeres que me escriben. Les agradezco muchísimo porque cada una de ellas me inspira y también me ayuda a ser un poquito más resiliente, porque en el hecho de que yo tenga un podcast sobre liderazgo femenino post-divorcio no significa que mi historia personal sea más o menos fuerte o más o menos desafiante o más o menos dura y difícil que la de muchas mujeres. Y entonces cada vez que una de ustedes me escribe, chicas, no saben, no tienen idea de lo feliz que yo me siento. Por eso es que les digo siempre, escríbanme. No siempre les voy a tener como que la respuesta clara, más bien les voy a apoyar o voy a ser como este hombro donde ustedes pueden llorar, donde ustedes pueden contar sus penas, pero para mí resulta muy alentador por el hecho de que yo sé que están pidiendo ayuda, yo sé que están queriendo resolver sus problemas, yo sé que están tomándose esto en serio y para mí resulta muy motivador, sobre todo porque sé que no estoy trabajando en vano, sé que cada lunes cuando sale un episodio del podcast está siendo escuchado y hay mujeres que se están sumando a esta comunidad y que están tomando en serio sus divorcios y que no están tomando otras personas esta información como algo negativo y que, bueno, estamos haciendo una comunidad muy linda, yo me siento muy feliz. Tengo por ahí unos mensajitos de Instagram, no se desesperen, a todas les voy a responder, pero tengo que tomarme también mi tiempo los fines de semana, tengo que también atender a mis hijos, pero sigan escribiéndome tanto al Instagram como al correo electrónico, que repito es coach@divorcioyliderazgofemenino.com. Pues bien, hoy quiero compartir con ustedes una experiencia personal que me llevó a reflexionar sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y que tiene que ver con cómo abordamos el pasado y cómo afecta ese pasado nuestras vidas en el presente. Y es que esta semana alguien, yo sé, reconozco que fue con la mejor intención del mundo, pero alguien me pidió que olvidara el pasado. Y fue algo así como que tienes que dejar de vivir en el pasado y enfócate en tu presente y olvídate de todo lo que pasó. Y
mira todo lo lindo que tienes, mira todo lo valioso que tienes y obvio, yo lo sé, yo lo reconozco, es más, yo lo estoy disfrutando, pero para mí, lo que para otras personas es el pasado, para mí forma parte de mi presente, porque cuando las responsabilidades del pasado o las consecuencias de los asuntos del pasado, y con pasado me refiero a cuando estuve casada, tienen una repercusión en mi presente y pueden tenerla o van a tenerla en el futuro, es difícil decir, bueno, ya, yo voy a dejar de vivir en el pasado y voy a vivir solo en el presente. No, porque mi presente sigue siendo parte de mi pasado. Entonces, ¿cómo intervienen estas cosas en mi vida? Y yo sé que también intervienen en las de ustedes. Y es que lo he hablado aquí en el podcast de todas las deudas con las que quedé después de mi divorcio, que mi ex esposo se fue del país. Esas deudas siguen viéndose día a día. Esa hipoteca que tengo que pagar yo sigue viéndose día a día y es parte de mi presente. Esta realidad de que no puedo salir con mis hijos de este país sigue siendo parte de mi presente, porque, o sea, yo puedo salir del país, pero mis hijos no tienen autorización para salir y yo quiero ir a ver a mis padres y ni siquiera por la cabeza me pasa ir a ver a mis padres y que mis padres no puedan ver a sus nietos. Entonces, esta realidad forma parte de mi presente y es una consecuencia del pasado, es una consecuencia que he tenido que asumir con responsabilidad y yo no me quejo, busco soluciones y las estoy buscando todo el tiempo, encuentro soluciones, he seguido con mi vida, pero no por eso voy a como que, bueno, ya no importa, no puedo viajar a Cuba, pues chévere, seamos felices con todo lo demás. Y permite que transgredan ciertos límites y permite que intervengan en ciertos asuntos de tu vida. No, no puede ser así, porque desde fuera, por ejemplo, mi falta de libertad no pueden percibirla estas otras personas como la percibo yo. Desde afuera, las dificultades económicas que pueda atravesar yo o puedan atravesar mis hijos, no es posible que la gente la vea como la puedo vivir yo. Y esto no significa que las personas no tengan el interés en hacerlo. Es que sencillamente es imposible que alguien se pueda poner en nuestro lugar al 100%. Alguien puede empatizar, alguien puede incluso entenderte, pero es imposible que pueda ponerse en tu lugar al 100%. Entonces, cuando alguien nos dice que olvidemos el pasado, yo les pregunto, ¿realmente podemos hacerlo? ¿Es tan simple como cerrar un libro y dejarlo en un estante olvidado? En mi experiencia personal, no lo es. Las decisiones pasadas, las acciones y las circunstancias no resueltas continúan teniendo un impacto tangible en mi vida y va a seguir siendo así en la vida de ustedes, incluso si prefirieran dejarlas atrás. O sea, por una cuestión de decisión, bueno, yo decido dejar todas estas cosas atrás, todos los meses me va a seguir llegando esa cuenta por pagar, todos los meses voy a estar pensando en que no puedo ver a mis padres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos desafiar esas narrativas convencionales que tiene la gente que nos instan a olvidar el pasado y a seguir adelante sin mirar atrás? He encontrado y he buscado a raíz de esto algunas y es posible como continuar tu vida sin dejar esas cosas atrás y hacerlo de una manera resiliente. Y una de ellas es aceptar la realidad. Y esto fue lo que hice yo. Acepté que esta es mi realidad. En lugar de ignorarla o minimizarla, y esconder el efecto de esas consecuencias del pasado en mí, lo más importante que hice fue aceptar que esta es mi realidad y que esta es mi situación presente y reconocer las áreas que en el pasado siguen afectándome y que no me permiten tomar medidas concretas para abordar estos desafíos. Entonces, aceptar la realidad es lo primero. Luego, tomar responsabilidad. Asumir la responsabilidad de nuestras acciones pasadas es el primer paso en este cambio hacia la transformación. Más allá del hecho de que yo quedé en esta situación, y yo lo decía en el episodio pasado, no como en una posición de víctima, está el hecho de asumir que sí, yo también firmé con mi ex esposo esta hipoteca. Entonces, yo tengo que asumir la responsabilidad que me toca. Y fue un error. Fue un error asumir una hipoteca con una persona que yo sabía que no era responsable en ese sentido. Y estas son mis consecuencias. Reconocer que nuestros errores son estos y emprenderlos de determinada manera para aprender también de ellos nos empodera para tomar decisiones más informadas y más constructivas en el futuro. Luego, buscar soluciones. Pues también lo que hice.
acepté que esta es mi realidad, me hice responsable de ella y encontré soluciones. Empecé a buscar soluciones. Y yo les digo a ustedes a veces, cuando estamos en una situación de este tipo, a veces no podemos encontrar soluciones. A veces no vemos soluciones. Es por eso que también les insto a que busquen ayuda, a que lo conversen, porque a veces otras personas también nos pueden ayudar a encontrar estas soluciones. Pero por lo general vemos norte y sur. Y entre el norte y el sur está el noreste, noroeste. Hay un montón de direcciones. Y entonces no somos capaces de ver en esta situación. Pero si nos sentamos, como digo yo, con sangre fría y escribirlo nos puede ayudar muchísimo. Evaluamos la realidad. Empezamos a encontrar soluciones. Y fíjense, cuando yo hice este ejercicio, no solo encontré una solución, encontré varias. Y eso me dio la oportunidad de evaluarlas. Es más, yo encontré el año pasado unas posibles soluciones. Las emprendí. Algunas no dieron resultado y eso me permitió este año reevaluarlas y tomar nuevas acciones y buscar nuevas soluciones. Buscar soluciones prácticas y creativas nos permite superar estos obstáculos y construir ese futuro más prometedor. Y yo estoy consciente que puede que las decisiones que tomé hoy no sean las ideales, pero esto me da la oportunidad de entender que nada es para siempre, que nada es definitivo y que el próximo año, en el 2025, me puedo volver a plantear nuevas soluciones. Pero para esto, como número 4, está también muy importante el que practiquen el autocuidado. Este proceso de enfrentar el pasado es, yo lo sé, emocionalmente muy desafiante. Por eso es importante que prioricen el autocuidado y que prioricen esa atención plena durante este tiempo, se den el permiso, se den el placer también de alguna manera de sentir y de procesar todas esas emociones que les puedan ayudar a sanar y a avanzar con mayor claridad y sobre todo compasión, autocompasión. Reescribir esta narrativa del divorcio desde esta perspectiva empática y sin enfocarse en convencer a los demás de nuestras decisiones y acciones puede ser un proceso liberador y sanador, tanto para nosotras como para quienes nos rodean. Tuve muchos problemas con mi ex cuñada. Tuve mucho tiempo en esta dinámica de hacerle entender en la posición y en la situación que yo estaba quedando en este país. Y cuando yo empecé a hacer este tipo de ejercicios, también entendí muchísimos problemas, pero entendí que es la hermana de mi expareja. Y entendí que hay una cuestión biológica, psicológica y emocional que no le permite a ella empatizar conmigo. Y aun cuando tengamos muchas cosas en común, seamos madres, ambas hemos migrado, ambas hemos enfrentado dificultades de todo tipo, ambas hemos estado incluso separadas físicamente de nuestras parejas y demás. Por muchas cosas que tengamos en común, hay muchos factores que no le permiten a ella empatizar al 100% conmigo. Y por mucho que yo me empeñara en decirle a ella o hacerle entender a ella, a su familia, a su mamá y demás, cuál era mi situación, cuál era mi realidad, eso es imposible. Porque hay un vínculo, hay un lazo sanguíneo y emocional con mi expareja. Que si se preocupan por mis hijos, sí, se preocupan por mis hijos, pero lo hacen desde la visión, desde el punto de vista en que podrían preocuparse siendo la otra parte. O sea, no tienen el mismo tipo de preocupación como el que tienen mis padres, como el que tiene mi hermano, como el que tiene mi familia, hacia mis hijos, como la que tienen en estos momentos, que la tienen desde el punto de vista de apoyo a quien sí es su familia y es mi ex esposo. Entonces, cuando estamos rodeados de la familia y de amigos de nuestra expareja, que no entienden nuestra postura, que no entienden nuestra realidad, no es sano para nosotras enfocarnos en convencerles, enfocarnos en darles argumentos para que entiendan nuestra realidad. Porque no se trata de que esas personas no sean empáticas, no se trata de que esas personas no tengan buenas intenciones, sencillamente no están fisiológicamente hablando preparados para eso. No pueden empatizar con nosotros en ese sentido. Pues bien, para que podamos reescribir esta narrativa y no estemos todo el tiempo enfocadas en buscar una manera de convencer a las personas, a este tipo de personas, de nuestra postura, de nuestra realidad y de nuestras decisiones, yo les traigo algunas tácticas, por así decirlo, para que reescribamos esta narrativa. Y una de ellas es practicar esa escucha activa. Tómense el tiempo de escuchar a la persona
Porque a mí me pasaba mucho que me venían con cosas que yo decía, pero es tan absurdo lo que me están planteando. O sea, ¿cómo quieren que yo entienda este tipo de situación con respecto a él si yo estoy en una situación peor? Pero esto es ilógico que me pidan esto. Pues bien, empecé a practicar la escucha activa. En lugar de tratar de convencerlos desde mis perspectivas, empecé a practicar esta escucha activa y comprensiva. Y óiganme bien, esto de ser comprensivo es completamente difícil. Es muy difícil que intentemos comprender a esa otra persona, porque esa persona muchas veces no tiene la intención de comprendernos a nosotras. Pero escuchen bien, cuando hacemos este ejercicio de practicar esta escucha activa, podemos también percatarnos de cuáles son las limitaciones que tienen esas personas para entendernos a nosotras, para ser comprensivos con nosotras. Y esto implica estar presentes, ser receptivas a estas experiencias y estas emociones de los demás sin juzgarlos, ni tratar de cambiar su punto de vista. Cuando hacemos esto, evidentemente nos toca permanecer un ratito en silencio. Para mí es súper difícil, pero nos toca permanecer un ratito en silencio. También para escuchar cuáles son los argumentos que tienen estas personas para rebatirnos a nosotras nuestras posturas. Luego está el validar las experiencias de ellos, o sea, validar el cómo perciben ellos nuestra realidad y entender que para ellos es una verdad y para nosotros también es nuestra verdad. Pues bien, cuando reconocemos y validamos estas experiencias y estas emociones de los demás, construimos relaciones basadas en la empatía y en la comprensión mutua. Aunque es posible que no estemos de acuerdo en las decisiones de ellos, no estemos de acuerdo en los puntos de vista de ellos, sí podemos mostrar empatía hacia esos sentimientos y hacia esas circunstancias. Luego de hacer esto, es que podemos comunicar nuestras necesidades de manera clara y de manera respetuosa. En lugar de enfocarnos en convencerlos a ellos de nuestras decisiones, podemos sencillamente comunicar nuestras necesidades, comunicar nuestros límites y comunicar nuestros deseos de manera clara y respetuosa. Y esto implica también expresar nuestras propias experiencias y nuestras perspectivas sin imponérselas. Es más, esto de, es posible que no estés de acuerdo conmigo, pero esta es mi necesidad. Es posible que no coincidamos en esto y lo entiendo, pero esta es mi realidad. Hacerlo de manera respetuosa, y esto incluye no elegir o alejarnos de todo lo que pueda ser irónico, sarcástico y demás. Luego, esto nos va a llevar directamente a fomentar ese diálogo abierto y honesto. Cuando hacemos esto, invitamos indirectamente a los demás a participar en este diálogo que es más sincero, es más abierto y que sus implicaciones pueden ayudarnos a construir puentes de comunicación y de comprensión mutua. Al compartir estas experiencias de esa manera auténtica y también desde la vulnerabilidad, podemos también fomentar la empatía de ellos y la conexión emocional. En algún momento voy a hablar aquí sobre esto de las neuronas espejo, pero voy a decirles ahora que básicamente cuando una persona está muy enfadada, muy poco receptiva, nosotras debemos empezar a comportarnos y empezar a hablarle a esa persona como quisiéramos que esa persona nos estuviera hablando. E inmediatamente ese cerebro va a recibir una especie de imagen que le va a llevar inconscientemente a comportarse de la manera en que lo estamos haciendo nosotros. Sin embargo, cuando nosotros reaccionamos de esa misma manera, se crea como una explosión volcánica en la que ninguna de las dos partes logra comunicarse de manera asertiva. Esto también permite que respetemos la autonomía y la agencia personal de esa persona. Cuando respetamos las decisiones personales o los pensamientos o las emociones de los demás, es también parte de este promover relaciones saludables y respetuosas, porque cada individuo tiene derecho a tomar decisiones que consideren mejor para ellos, y esto incluso si no coinciden con nuestras propias elecciones. Por último, una de las formas de hacer esto, si no lo consiguen con esto que les estoy diciendo, es que busquen apoyo en otras personas, en profesionales que les ayuden en este conectarse con otras personas, que les ayuden en este compartir de experiencias similares, y esto nos puede ayudar a encontrar consuelo, a encontrar orientación y
solidaridad en este viaje de sanación y de crecimiento personal. Porque si nos mantenemos en este ciclo, vamos a seguir agudizando el estrés emocional, la mala comunicación, y esto puede tener repercusiones emocionales dañinas para nosotros y de manera específica puede tener una repercusión en nuestras decisiones cuando son cuestionadas por familiares y amigos durante el proceso de divorcio. Y esto nos puede causar frustración y enojo. Muchísimo en mí lo causó. Y la frustración puede surgir cuando nuestras decisiones son constantemente cuestionadas por aquellos a quienes consideramos cercanos o de confianza. Y podemos sentir que nuestras elecciones no son respetadas, no son comprendidas, lo que también puede provocar una respuesta emocional negativa, por no decir incluso agresiva. Este cuestionamiento de nuestras decisiones puede también sembrar esa semillita de duda y de ansiedad en nuestras mentes. Podemos comenzar a cuestionar nuestras propias elecciones y a preocuparnos demasiado por si estamos tomando o no decisiones correctas para nosotras y también para nuestros hijos. Justamente este dar entrada a estos cuestionamientos y empezar a cuestionármelos constantemente empezó a generar en mí mucha ansiedad. Y esa ansiedad fue justamente una de las razones por las que yo tuve que hacer terapia. Porque estaba recibiendo tanto juicio, tanto cuestionamiento sobre mis decisiones que me estaba provocando una ansiedad constante. Esta duda todo el tiempo de si estoy tomando o no buenas decisiones, si las decisiones que estoy tomando son buenas para mí o son buenas para mis hijos. Y si son buenas para mí, ¿hasta qué punto sí podrían ser negativas para mis hijos? Etcétera. Un largo etcétera. También podemos empezar a sentir estos sentimientos de invalidez. Cuando el cuestionamiento viene de parte de nuestra familia, empezamos a sentir constantemente que somos cuestionadas y que estamos siendo invalidadas en nuestras experiencias y en nuestras capacidades de tomar decisiones responsables. Y este sentimiento de invalidez puede, de alguna manera, minar nuestra confianza en nosotras mismas y en nuestras habilidades para enfrentar el divorcio. Definitivamente podemos sentir que necesitamos aislarnos y necesitamos estar solas, especialmente si nos encontramos en desacuerdo con la opinión de la mayoría de las personas que nos rodean. Y esto no significa que estés equivocada, sino que la mayoría de las personas que te rodean tienen un criterio diferente al tuyo. Y esto también nos puede dificultar esa búsqueda de apoyo emocional cuando son las personas más cercanas a nosotras las que están en una posición de desacuerdo con nuestras decisiones. Podemos empezar a sentir también este resentimiento y este distanciamiento si no abordamos los sentimientos de frustración y enojo que surgen de ese cuestionamiento constante. Y esto nos conduce también a ese distanciamiento emocional y a esa ruptura de relaciones que son muy importantes no solo para nosotras, también para nuestros hijos. Y por último, empezamos a sentir una profunda inseguridad y una autoevaluación negativa. Al cuestionarnos constantemente sobre nuestras decisiones, podemos alimentar ese sentimiento de inseguridad. Podemos comenzar a preguntarnos si realmente somos o estamos haciendo lo correcto o si deberíamos seguir los consejos y las expectativas de los demás. Y cuando enfrentamos estas situaciones en las que se cuestiona todo el tiempo nuestra postura con respecto al divorcio, y especialmente en lo que respecta a las decisiones sobre los niños, es importante manejarlas con tacto y sabiduría. Por eso también he reunido aquí algunas formas, no me gustaría decirle formas inteligentes, pero sí un poco de astutas. Estas formas un poquito astutas de llevar estas situaciones que también tienen cierta estrategia para cuestionarnos de manera constructiva si estamos haciendo o no lo correcto, para dejar de tener este diálogo autodestructivo del que hablaba yo en el episodio anterior. Y uno está evadir estas situaciones de cuestionamiento, establecer límites claros, definir nuestros límites y ser firmes en mantenerlos. Cuando alguien cuestiona nuestras decisiones sobre el divorcio o nuestras elecciones relacionadas con los niños de una manera que resulte incómoda o que resulte inapropiada, es importante que establezcamos límites
de manera educada sobre este tema, como algo así como, mira, este tema no quiero discutirlo, de este tema no quiero hablar contigo, entiendo que estés preocupada, entiendo que te importe, pero no quiero discutirlo en estos momentos. Otra manera astuta puede ser cambiar el tema de la conversación. Si te encuentras en una situación incómoda donde sientes que te están presionando para explicar o para justificar todo el tiempo tus decisiones sobre el divorcio, cambia el tema de conversación de manera amable, pero firme. No necesitas dar explicaciones para esto, solo cambia el tema de conversación. Otra manera muy astuta puede ser responder de manera general. En lugar de entrar en detalles específicos sobre tu situación personal, puedes responder de manera general y decir que estás haciendo lo mejor que puedes en estas circunstancias difíciles. Cuando alguien empiece a cuestionarte, por ejemplo, ¿por qué te vas a vivir tan lejos con los niños y los distancias tanto de la dirección actual de su papá? Puedes decir de manera general, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo para que también los niños tengan más tiempo conmigo. Algo así. Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Y ahí no entras en contradicción con ellos, no les das explicaciones de por qué tomaste la decisión, pero sencillamente lo cierras de manera educada. Otra puede ser utilizar respuestas asertivas. Si te sientes muy presionada para explicar tus decisiones, puedes usar respuestas que reafirmen tu posición sin entrar en discusiones o debates innecesarios. Como por ejemplo, cuando yo decidí venir a vivir al frente de mi oficina, en ese momento yo recibí cuestionamiento, pero no por parte tanto de la familia, sino por parte del padre de mis hijos. Y en ese momento yo me dije, parte de las razones que di, de las respuestas que le di es, estamos en medio de una pandemia, mi traslado a la casa, a esa distancia, hacía que yo tuviera contacto con otras personas, entonces creí que lo más seguro para los niños era que yo estuviera cerca y que tuviera contacto con menos cantidad de personas durante la travesía. Y esa fue una manera muy inteligente de dar una respuesta en este sentido, de evitar el conflicto y de evitar que se cuestionara esa decisión. Y una de las estrategias que me gustaría darles para que empiecen a hacerse cuestionamientos de manera constructiva, porque si bien es cierto que tomamos decisiones a veces creyendo que estamos haciendo lo mejor por nosotros y por los niños, en algunas ocasiones puede ser posible que estas decisiones no sean del todo acertadas y es muy valioso que nos cuestionemos, pero de una manera constructiva, sin lastimarnos o sin castigarnos tanto. Es posible que nos podamos cuestionar si estamos o no tomando la decisión correcta. Y una de las maneras en las que podemos hacer es haciendo una autoevaluación reflexiva. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus decisiones y acciones relacionadas con el divorcio y sobre todo con tus hijos de manera regular. Evalúa si estás actuando de acuerdo con tus valores y con tus prioridades personales. Es por eso que yo les digo que es muy importante que hagamos una lista de cuáles son nuestros principales valores. Sinceridad, solidaridad, respeto y demás. Cuando ustedes tengan claro cuáles son estos valores y cuáles son sus prioridades personales con respecto a sus hijos y a ustedes, es muy posible que cuando empiecen a evaluar de manera reflexiva y de manera regular este tipo de pensamientos o de decisiones, ustedes puedan llegar a la conclusión de que ciertas decisiones quizás no puedan ser las mejores para los demás, pero para ustedes sí lo estén siendo. Y vuelvo a caer acá en el punto en el que yo me vine a vivir al frente de mi oficina. Y es cierto que cuando vivían cerca de su papá podían verlo con mayor frecuencia, pero al venirme yo a vivir cerca de la oficina, yo estaba teniendo mayor tiempo de descanso, mayor tiempo de compañía con mis hijos, tiempo para jugar, tiempo para hacer los deberes juntos y no estaba delegando esa responsabilidad a una niñera o a una persona que se dedicara a cuidar a mis hijos. Entonces, cuando yo empecé a evaluar esta posibilidad de venir a vivir con mis hijos cerca de mi oficina, yo dejé claro cuáles eran los valores y cuáles eran mis prioridades personales a tomar en cuenta para tomar esta decisión. Y por último, entendí que esto era muy positivo tanto para ellos como para mí. Luego, como parte de esta estrategia está el buscar perspectivas externas. A veces puede ser útil buscar la opinión de amigos cercanos, de familiares de confianza o de profesionales como terapeutas, consejeros, coaches, para obtener esa perspectiva externa sobre nuestras decisiones
y sobre nuestras acciones. Y aquí quiero ser un poquito clara. Cuando les digo que busquen ayuda, por ejemplo, en mí, en el coaching, no significa que yo te voy a decir, mira, sí, estás haciendo o no estás haciendo lo correcto. El trabajo mío como coach es guiarte hacia ese cuestionamiento o hacia esa autoevaluación reflexiva para que llegues tú a la conclusión de si estás tomando o no una buena decisión. O sea, en mí no van a encontrar la respuesta definitiva, en mí van a encontrar más preguntas, pero van a ser las preguntas correctas que las van a llevar a ustedes a tomar este tipo de decisiones. Luego, es importante que estén abiertas al aprendizaje. Mantener una mente abierta, una mente receptiva al aprendizaje y al crecimiento personal. Reconocer que es posible que no siempre tengas la razón, todas las respuestas no están claras para ti y que está bien buscar orientación y apoyo cuando lo necesites es muy natural. Ser flexibles y adaptables, porque a medida que evolucionan en estas circunstancias y en las necesidades de ustedes propias y de su familia, ser flexible les ayuda a enfocarse en esas decisiones, a estar dispuesta a ajustar, a modificar sus planes según sea necesario. Puede ser también la clave para navegar estos desafíos de manera efectiva. Y esto quiere decir reevaluar constantemente esta decisión o reevaluar esta opción que tengo pensada. Esa flexibilidad les permite a ustedes como ver más opciones, ver si se están equivocando y retomar un nuevo camino. Pero, como siempre les digo, es importante que prioricen el bienestar de los niños. En todas nuestras decisiones y en todas nuestras acciones relacionadas con el divorcio, poner el bienestar y las necesidades de los niños está en primer lugar. Mantén la seguridad de los niños, la estabilidad y la felicidad como tus principales prioridades. En última instancia, confía en ti misma y en tus habilidades para tomar decisiones informadas y cuidadosas sobre el divorcio y sobre tus hijos. Recuerda que no tienes que responder a todas las preguntas o críticas externas y está bien confiar en tu propio juicio y en tu experiencia en este proceso, pero sobre todo en nuestra intuición. Imagínate por un momento que estás escribiendo el guión de tu vida después del divorcio. ¿Qué palabras y emociones eliges para narrar tu historia? Este es tu guión, esta es tu obra maestra y tienes el poder de darle forma de la manera en que lo elijas. No permitas que las expectativas sociales o las opiniones de los demás dicten tus líneas. Toma la pluma y escribe con audacia, con determinación. Cada una de ustedes tiene una historia única, un viaje personal que las ha llevado a donde están hoy. Al celebrar la diversidad de nuestras experiencias, reconocemos que no hay un camino único después del divorcio. Algunas de nosotras hemos encontrado la fuerza en la soledad, mientras que otras han descubierto el poder del apoyo de la comunidad. Algunas hemos experimentado momentos de profunda tristeza y pérdida, mientras que otras han encontrado una renovada sensación de libertad y autenticidad. Y eso está bien. Todas estas experiencias son valiosas y merecen ser celebradas. Hoy te invito a reclamar tu poder personal y a abrazar tu verdad con valentía y amor propio. No necesitas convencer a nadie de la validez de tus decisiones o de tus razones para el divorcio. Tu verdad es suficiente. Tu voz merece ser escuchada. Reconoce el coraje que se requiere para enfrentar el cambio y la incertidumbre. Y date crédito por cada paso que has dado en tu viaje de autodescubrimiento y sanación. Queridas guerreras mías, el divorcio no define quiénes somos, sino cómo elegimos responder a esta experiencia transformadora. En cada desafío hay una oportunidad para crecer, aprender y reinventarnos. Celebremos nuestras diferencias, nuestras fortalezas y nuestras victorias, sabiendo que juntas somos más fuertes. Sigamos adelante con coraje y determinación, escribiendo nuestros propios finales felices y redefiniendo lo que significa ser una mujer poderosa después del divorcio. Nuestro futuro está lleno de posibilidades infinitas.
hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado y espero tenerles la próxima semana. Hasta entonces, abur abur.